Contamos en este momento con el honor y la presencia del doctor Luis Alejandro Barrera. El doctor Luis Alejandro Barrera es biólogo en química clínica, PhD en bioquímica, director científico del Centro de Investigaciones de Errores Innatos del Metabolismo de la Javeriana. Damos la bienvenida al doctor Luis Alejandro Barrera. Muchas gracias por la invitación. En verdad que si hay, yo doy muchas charlas, pero si hay un auditorio que me interesa especialmente, más que para dar conferencias magistrales, para hacer conversatorios, es el auditorio de los pacientes. Porque esa relación entre los que trabajamos en investigación, en tratamiento y con los pacientes requiere una estrecha comunicación para que entendamos el por qué los unos y los otros estamos obligados a hacer ciertas cosas, todos tratando de buscar el mejor estar de los pacientes. Yo participo en la Conferencia Internacional de Enfermedades Raras, soy del Consejo Directivo, que es un organismo en el cual trabajan personas que han estado interesados en resolver el problema de los medicamentos huérfanos y de las enfermedades raras en el mundo. Y el principio sobre el cual trabajamos es que el problema no lo resuelve un solo sector. El problema es complejo y requiere el trabajo coordinado de los gobiernos, de la industria, de las asociaciones de pacientes y de los académicos que hacen la investigación. Y cualquier cosa que se haga tiene que pasar por el diálogo abierto y franco y la cooperación de esos cuatro sectores buscando el mejor estar del paciente. Voy a comenzar por hacer una discusión general de los problemas a los cuales están abocados los pacientes con enfermedades raras. Empecemos por recordar, y ya lo habrán mencionado en el día de hoy, que estamos hablando de alrededor de 7.000 enfermedades y que el nombre de raro es el equivalente a no frecuente, a poco usual, y que se utiliza ese nombre raro que en español tiene otras connotaciones y para el cual hay cierta resistencia, porque en inglés y en francés y en español y en otros idiomas la palabra es muy parecida. Entonces, internacionalmente esa discusión ya se dio y se llegó a la conclusión que era mejor dejar el término de enfermedades raras. Y si ustedes quieren saber cuántas personas pueden estar afectadas en Colombia por estas enfermedades, se calcula que alrededor de 3.800.000 personas. Entonces, si a eso le agregan que hay un papá, una mamá y quizás un hermano, el número de personas que están afectadas por este problema en el país son de entre 12 y 16 millones, así que es un problema de salud pública. Pero los pacientes con enfermedades raras son una población especialmente vulnerable en todas partes del mundo. Lo mismo en Europa, en Estados Unidos, pero especialmente en los países en vía de desarrollo. Y a estos pacientes les podemos hacer daño por acción o por omisión, por no hacer nada o por hacer cosas que no se deben hacer. Los problemas a que está enfrentado un paciente con una enfermedad rara y su familia son, entre otros, demora en el diagnóstico. Y cuando hablamos de demora en el diagnóstico, ustedes dirán, no, pues ese es un problema de los países pobres. Pero ¿qué pasa en Europa?
En Europa, lo que dice Eurordis es que el diagnóstico se puede demorar aproximadamente 5 años y en algunos casos hasta 20 años. Entonces, este es un problema complejo. Y obviamente, esto genera una cantidad de complicaciones para la familia. Sentimiento de abandono por parte del sistema de salud, sentimiento de culpa hacia sí mismo y hacia la pareja. En muchos casos se rompe la unidad familiar, uno de los dos deja el hogar. Yo pregunto cuál de los dos sale corriendo, el marido o la mujer. Hay sentimiento de culpa hacia sí mismo y hacia la pareja, y esto es un problema común. Cuando hay un problema genético, uno tiende a pensar, no, en mi familia no sucede esto. Seguramente en la familia de mi mujer o de mi esposo, y ahí comienzan las dificultades. En muchos casos, cuando uno hace asesoramiento genético y cuando les dicen, mire, esta es una enfermedad que viene hace mucho rato, hace muchos años, puede venir hace 500 o 5000 años, qué sé yo, el problema genético, y les dice, y además es transmitido por el papá y la mamá, así que si hubiese algún culpable, vendría en sus tatarabuelos desde hace muchos años, pero está en ambas familias. Entonces se mira el uno al otro como diciendo, ¿se da cuenta? Yo le decía que yo no era culpable y el otro decía, yo le decía que tampoco era culpable, y esto comienza a solucionar algunos de los problemas. Y entonces comienzan los problemas de exclusión social. Exclusión social porque si uno tiene un hijo con un problema físico visible, entonces las pretendientes comienzan a corrérsele, tienen problemas las hermanas o los hermanos en edad casadera, etc. Y la exclusión social comienza por uno mismo, porque uno trata de proteger tanto al hijo que se aísla socialmente. Luego vienen los problemas económicos. En todas las familias modernas trabaja el hombre y la mujer. Cuando uno tiene un hijo con un problema genético, por ejemplo, no puede trabajar sino uno. Y hay familias que tienen 2 o 3 hijos con estos problemas. Viene disolución de la familia, y hay una cosa en que terminan casi invariablemente todos, en medicinas alternativas. Como no hay una terapia efectiva, la gran mayoría de los pacientes terminan donde el indio amazónico, etcétera, etcétera, y por eso es tan buen negocio. Si ustedes no están enterados, el indio amazónico tiene sucursal o caja principal ahora en Estados Unidos. Bueno, pues bien. Hay posibilidad de hacer para algunas de estas enfermedades en el recién nacido, pero se requieren ciertas condiciones: que la enfermedad sea frecuente, que haya buenos métodos de diagnóstico, que haya tratamiento efectivo. En algunos casos no se requiere que haya necesariamente un tratamiento que cure la enfermedad, pero que le ayude a llevar una vida más o menos sin complicaciones. Que el beneficio supere al costo, que no sea excluyente, solo se debe hacer si hay un seguimiento y tratamiento garantizado para el paciente. Voy a pasar muy rápido algunas transparencias y después abrimos la discusión que les decía que es lo que más me interesa.